Y aprovechando que ya te tengo en la palabra, maestro Aguirre, que ya no se puede invitar a Rusia, pero se invita a todo el mundo. Milei está invitado el rey de España. Los únicos dos gobiernos que no están invitados es el de Perú y es el de Ecuador, por razones obvias. Pero nada más ven Vladimir Putin y bueno, se hace un despapalle, maestro Aguirre. Pues es un absurdo lo que está haciendo la prensa corporativa, como es común en ello realizarlo históricamente. Yo les llamo a esas empresas changarros, chiquitos, grandotes, de medios que en lugar de dedicarse a informar, a comunicar, hacen lo contrario. Son medios que desinforman y comunican, se burlan de sus audiencias, les dan a tole con el dedo, les engañan y además son cómplices históricos de la desgracia nacional y actualmente reaccionarios golpistas. Bueno, lo han sido siempre, pero más en la actualidad. Como no tienen ya narrativa, como no tienen ya credibilidad, como no tienen ya penetración en masas grandes de la opinión pública en la República Mexicana y en algunas otras partes del planeta, tratan de sacar este tipo de narrativas cuando sabemos que de manera, como ya lo adelantó el ex rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente, también ex representante de México ante las Naciones Unidas, pues es un protocolo. Todos los gobiernos, incluyendo el régimen conservador neoliberal que duró casi 100 años, incluyendo la docena trágica panista, incluyendo 36 años de neoliberalismo, siempre han tenido por protocolo, por estos tratados internacionales que se firmaron desde hace mucho tiempo, pues que ser diplomáticos e invitar a los países con los cuales se tiene buena relación, con los que se tienen negociaciones económicas, financieras, de comercio, relaciones, que son en este momento más de 190 países. Y así como se invita al presidente de la Federación Rusa, a Vladimir Putin, pues se están escandalizando porque si hace esta invitación, no dice nada porque no está invitando a Nicolás Maduro. ¿Por qué en este momento no se está invitando a Nicolás Maduro? Porque se están guardando las formas en que ya oficialmente, que ya se hizo, pero siguen con el ataque, pues que se le dé ya su constancia de mayoría de que ganó las elecciones con un aplastante casi 52% de votos Nicolás Maduro. Como tú lo adelantabas, mi querido Manuel, se está invitando al gobierno español, que siguen manteniendo tristemente a una monarquía obsoleta, que no sirven para nada, pero ahí están. Y bueno, pues se tendrá que invitar también al rey de España, al cual, por cierto, Claudia Sheinbaum ha criticado duramente en sus conferencias, después de las conferencias mañaneras. Quién sabe si vaya a venir el actual rey de España. Y también debemos de recordar que anteriormente otros expresidentes de la República, Salinas de Gortari, reuniéndose con mi comandante Fidel Castro, Calderón reuniéndose con Chávez, con Hugo Chávez, Fox con aquel despreciable Come si te vas, etcétera, etcétera, porque no es que se hayan querido esos neoliberales reunirse con estos expresidentes de Cuba, por ejemplo, de Venezuela, con Chávez, sino que forma parte de los protocolos que deben de existir, pero ya han ido más allá, mi querido Manuel, mi querido Jesús, porque ahora están diciendo en medios corporativos que Vladimir Putin, de pisar suelo mexicano, el gobierno tiene la obligación de detenerlo por un tratado que ya está presente, donde la Corte Penal Internacional pues decidió que se le debe de detener a Vladimir Putin. Pero yo recordé en ese momento que lo checaba anoche, que también hay un orden de aprehensión por la Corte Penal, por Cortes Penales, en contra del sionista genocida Benjamín Netanyahu. Llega a Estados Unidos y nadie lo tocó, ni con el pétalo. Congreso? Y nadie lo tocó, se reunió con Kamala Harris, etcétera, etcétera. Nadie lo tocó con el pétalo, ni siquiera de una crítica en los medios en Estados Unidos y mucho menos en los medios mexicanos. Así es que no hay por qué escandalizarnos, por qué no se está invitando a la traidora, a la democracia, a la traidora, a los gobiernos progresistas en el Perú, a Dina Boluarte, golpista,
porque no está rota la relación. Dijo el propio presidente López Obrador, vamos a meter una pausa porque tienen en la cárcel al presidente que fue electo, a, a Castillo, Pedro Castillo. a Castillo. ¿Y por qué no se invita al de Ecuador? Pues porque acaban de invadir nuestra embajada, pues, o sea, todavía querían que se les invitara. No, dudo que vaya a venir el presidente ruso Vladimir Putin. Posiblemente mande de su representación al embajador, pero son cosas normales a las cuales no debemos de escandalizarnos, y antes se habían reunido hasta con presidentes chinos, etcétera, etcétera, pero como lo hacían antes la ahora oposición, ahí no pasaba nada, y si ahora lo hace López Obrador o lo hace Claudia Sheinbaum, ahora sí se están desgarrando las vestiduras, compañeros. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues Rusia será lo que quieras, pero nunca se ha metido la embajada mexicana a violar tratados internacionales. Es decir, medio mundo escandalizado. México, de hecho, creo que va a cumplir, si no es este 2024 o el 25, 100 años de relaciones diplomáticas con Rusia. Rusia y México siempre se han llevado bien. Rusia y México tienen tratados económicos, tienen un comercio que representa casi $1,000 millones. Rusia y México, bueno, contarán algunos mexicanos que no habrán tenido influencia en la cultura rosa, si no pregunten a Frida Kahlo y a Diego Rivera, ¿no? ¿Cuánto no ha tenido Rusia en México y también cuánto no ha tenido México en Rusia? A decir verdad, Jesús, lo que decía Carlos es cierto. Ahora, y esto me tocó verlo hoy, yo casi nunca veo a Carmen Aristegui. Hoy prendí el programa de radio de Carmen, y teniendo a un experto en tratados internacionales diciendo lo que decía Carlos, que si viene Vladimir Putin, está obligado México a arrestarlo. Ajá. ¿Y por qué Benjamín Netanyahu? Aplaudido por casi todos los congresistas de Estados Unidos, y el señor tiene una orden de arresto también por la misma institución que emitió una orden de arresto contra Putin, la Corte Internacional, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo México sí está obligado a hacer ese tipo de cosas y en otras partes del mundo no? Bueno, muchos no se acuerdan, pero uno de los invitados a la toma de protesta de Felipe Calderón fue Arnold Schwarzenegger y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, ahora resulta que van a también ellos seleccionar la lista de invitados de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Perdón, es que es la locura andante. Mira, yo quiero ponerle un poquito de, a ver, yo sinceramente les voy a ser muy honesto con ambos. Yo no creo que sean cuestiones únicamente protocolares. A ver, y me explico. Si es un acto protocolario y es un acto normal de los nuevos gobiernos, mandar este tipo de anuncios, este tipo de invitaciones con los países que tienes buenas relaciones, eso es un hecho innegable. Sin embargo, en donde me parece que tenemos que ver es el momento y la circunstancia que rodean esta decisión que toma Claudia Sheinbaum. Y sobre todo que la invitación a Vladimir Putin es la única que se destaca de todas las demás, aun y cuando no es la primera vez que invitan al gobernante ruso. ¿Por qué razón se destaca en este momento? Venimos de un episodio muy difícil, un episodio para mí deleznable de las agencias norteamericanas y del gobierno norteamericano, particularmente del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, con el tema de la entrega pactada y demás, como lo quieran llamar, de Ismael El Mayo Zambada, y en donde las agencias norteamericanas, por órdenes de estos departamentos, porque no se mandan solas, deciden darle una cachetada al gobierno mexicano, deciden ignorarlo, deciden evidenciarlo, deciden simplemente decirle, no cooperamos contigo y no te creemos. Es una muestra de una mala relación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Eso es un hecho a raíz de las decisiones que tomó López Obrador de poner en orden a los agentes de la DEA, del FBI y de la ATF principalmente, así como de la CIA, que son los que más operaban en México. Y venimos de un momento en el cual Donald Trump, uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, lanzó fuertes críticas a los integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. Más allá del tema del IQ, a eso no me refiero.
Me refiero a cómo caricaturizó la negociación de Marcelo Ebrard Casaubon. Además de que Donald Trump constantemente estaba lanzando diatribas intensas en contra de la ahora presidenta electa sin decir su nombre. Entonces, Claudia Sheinbaum es una mujer de símbolos. Claudia Sheinbaum es una mujer que si algo ha aprendido de Andrés Manuel López Obrador es decir lo que quieres que se sepa y no decir lo que no quieres que se sepa, que parece algo muy lógico, pero muchas veces no se da. Y Claudia Sheinbaum lo hace muy bien, extremadamente bien. El hecho de que manden una invitación protocolar y lo que quieran a Vladimir Putin en este momento es un mensaje, sobre todo cuando estamos en medio de un conflicto en Sudamérica con Venezuela, en donde los BRICS comienzan a tomar mucha fuerza en materia comercial, en donde nos topamos, ¿no?, con que Rusia y China fueron recibidos por Nicolás Maduro como tal y que eso le genera verdadero problema a Estados Unidos, a tal grado que Estados Unidos cambia su postura sobre la elección en Venezuela a raíz de que Nicolás Maduro les dice, a ver, pues si vas a reconocer a Edmundo González, está bien, mano, nada más que yo paso mis bloques de gas y de petróleo a Rusia y a los BRICS, nada más, así de simple. Entonces el mensaje de Sheinbaum llega a los Estados Unidos y es un mensaje muy claro. Es un mensaje de que estoy contigo, soy tu primer socio comercial y demás, pero no me voy a cerrar las puertas. No me voy a pelear con estos que representan, sobre todo China, el futuro de este mundo. Entonces, Sheinbaum sabe jugar muy bien sus cartas y a mí me agrada que lo haya hecho. Me agrada bastante que lo haya hecho porque muestra una inteligencia en materia geopolítica internacional que algunas veces de esa carecen los gobernantes mexicanos. Y Sheinbaum muestra por dónde va a ser y cómo va a ser. Otro ejemplo, cuando Trump estuvo golpeando también, se habló por teléfono con Kamala Harris, ¿no? Y lo dejó en claro, la relación con Kamala está muy bien, tenemos mucha química, ¿no? Casi, casi. Entonces Sheinbaum sabe jugar el juego y eso es bueno, porque te habla de que por más que los corifeos han tratado de pintarla como una persona sin esas capacidades, tiene plena capacidad del juego simbólico de la política, que es fundamental a nivel nacional e internacional. Lo que vemos del otro lado es una rusofobia, pero es una rusofobia que ni siquiera la sienten, queridos. Es una rusofobia dictada por los americanos. Es una rusofobia lanzada a raíz del conflicto con Ucrania y que narrativamente llevó a todo el mundo a condenar al gobierno de Putin. Como bien señalan, a Putin se le acusan de todo. ¿Qué marca la diferencia con Biden? ¿Qué marca la diferencia con Trump? ¿Qué marca la diferencia con Obama? ¿Qué marca la diferencia con Clinton? ¿Qué marca la diferencia con los Bush? Nada más que la misma instancia no se ha atrevido a condenarlos. Pero la realidad es que han sido peores ellos como gobernantes y son criminales de guerra. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, esa rusofobia de personajes como León Krause, como Enrique Krause, que bueno, Krause ya, en Papá Krause ya salió a decir, es como si hubiéramos invitado a Adolfo Hitler, una sarta de tonterías que únicamente demuestran que el señor es un pseudohistoriador, no puedo calificarlo de otra manera. Pero muchos efectivamente han caído en esta rusofobia con el afán de que Estados Unidos los voltee a ver y les haga, muy bien muchacho, te felicito, estás cumpliendo perfectamente tu papel de entreguista, tu papel de alfombra, tu papel de ridículo, porque no le puedo dar otra expresión a gente como Gabriel Cuadri, como Mario Di Costanzo, como Joaquín López Dóriga, como cada uno de estos personajes, quienes muestran a todas luces su enorme y profunda ignorancia. Incluso Ricardo Alemán, que ahora cuando explican esta situación, pues lo compara con este lamentable suceso de Vicente Fox y de Fidel Castro. Nada que ver, pero nuevamente es una derecha que exagera precisamente para generar ruido, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro que Claudia Sheinbaum toma una muy buena decisión, que la presume de una u otra manera, sin caer en un juego mediático como tal, deja que los medios hagan su trabajo, y del otro lado se vuelven a evidenciar como lo que son, una derecha totalmente entreguista, una derecha que no sabe ver más allá de sus narices y no sabe ver más allá que de una posición postrada a los intereses de Washington. Ahora, aquí queda claro algo y tiene toda la razón mi querido Carlos. Putin no va a venir, y no va a venir no porque tema ser detenido en México, que ya hay gente que incluso dice, no, en realidad lo que hay es un intento de la 4T de traicionar a Putin, porque la 4T, esa es la otra conspiración, la que yo estaba hace 10 minutos y la verdad estaba yo riéndome como loco. La 4T resulta que trabaja para Trump y para Kamala. Entonces invitan a Putin para que Putin llegue y mientras esté comiendo la sopa de frijol lo agarren y se lo lleven a Estados Unidos.
Esa es la intención en realidad, que no disfruten ni los chilaquiles, o sea, que en cuanto Y tú ya expusiste la estrategia aquí en YouTube y se van a dar cuenta los rusos. No, exacto, la idea es esa, porque ya X con el señor Musk, bueno, la ha promovido también. Entonces, ve nada más el nivel. Putin no viene a México a ese tipo de situaciones porque él no acostumbra a asistir. Si tú revisas cuántas veces Putin ha asistido a tomas de posesión, no existe. Siempre va el presidente de Rusia o en su momento, cuando Putin era primer ministro, iba el presidente de Rusia, que era el señor Medvedev, o cuando Putin se convertía en presidente, iba el primer ministro. Putin nunca va, por diferentes razones, que nada más saben que muchas de ellas son de seguridad nacional, efectivamente. Y no porque lo vayan a detener. Imagínate, el día que la Corte Internacional, el país que quieran, se atreva a detener a Vladimir Putin, ahora sí métanse todos en sus diferentes guaridas y debajo de la mesa, porque esto ya tronó. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, no pasa por ahí. No tiene ninguna obligación México de detener a nadie, como dicen estas personas o estos expertos. No hay ninguna. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que estos expertos, y con esto concluyo, tan admiradores, ¿no?, de lo internacionalista, no entienden que en México lo que priva antes que cualquier acuerdo es la Carta Magna, es nuestra Constitución. Y si Putin en México no ha cometido ningún ilícito, si Putin en México no ha recibido ninguna prueba contundente, no tiene por qué calificarlo como criminal, ni mucho menos. Ni porque tenga un país que por cuestiones de extradición, ni nada por el estilo. No aplica en primeros mandatarios. Entonces, sinceramente, a mí me parece que estamos ante un hecho, uno, de genialidad política de Sheinbaum, y dos, de deterioro político por parte de la oposición. Muchas gracias, estimado Jesús. Perdón, inclusive, mi querido Jesús Manuel, este mensaje que está enviando la doctora Claudia Sheinbaum, como nos comparte mi querido Jesús, pues es toda una estrategia geopolítica, donde le está diciendo al gobierno estadounidense que, como ya lo adelantó Jesús, pues ha estado atacando a López Obrador, Donald Trump, a la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo que los cárteles pueden tumbarla en dos minutos, y simplemente diciéndole, aviéntate y nos vamos a los BRICS a ver qué te parece por ahí, porque también es algo muy importante comentarle al auditorio. Se reúnen, hablan en una videoconferencia, llamada telefónica, la doctora Claudia Sheinbaum y la candidata Kamala Harris, y resulta que Elon Musk, ya que lo mencionó mi querido Jesús, ahora acaba de poner un tuit asegurando que Kamala Harris es comunista. Entonces imagínense cómo andará la situación. Era el comentario que quería yo agregar. Comunista Kamala Harris, o sea, Elon Musk es la típica TV de los Estados Unidos. Ahora imagínate que Carlos Alasraqui fuese el dueño de YouTube, nada más que con esas condiciones. Sí, porque dicen que Claudia Sheinbaum es comunista, López Obrador es comunista, todo lo que ya se habló con Jesús, etcétera, de que es a alguien le hace falta leer México. la rebelión de las masas de Ortega Gasset, se los vamos a prestar, oye, porque están graves. Entonces andan en esas. Hay mucho geopolítico enojado. A ver, hablemos de más asuntos. Ustedes habrán visto de seguro una nueva propuesta política, ¿no? Antes de hablar del tema de la nueva creación de partidos políticos, hay un tema ahí también que no, ya ni pega en la victimización, pero que me parece interesante. Anabel Hernández, no necesita mayor introducción ni contexto en lo que vemos hoy. Anabel Hernández, la única red oficial que tiene es una de TikTok, ¿no? Y a Anabel le encanta usar TikTok. Hay muchos yo no juzgo a los tiktokeros. Mi querido Jesús Escobar es un gran tiktokero. No se pone a bailar, pero hace unos análisis ahí maestros en TikTok y es bastante viral Jesús Escobar. Y pues Anabel es muy dada pues a ser Anabel Hernández en TikTok. Y resulta que la plataforma de TikTok acaba de bloquear la cuenta de Anabel Hernández. Si uno busca ya Anabel Hernández en TikTok, pues no la va a encontrar una cuenta suspendida. ¿Por qué? Pues no se sabe. Obviamente no iban a dejar oportunidad y ahora están asegurando que Andrés Manuel López Obrador, Jesús Escobar, que AMLO mandó a TikTok a censurar a Anabel Hernández. TikTok
está controlada por los chinos. Entonces, yo quiero imaginarme, para seguir esta ola narrativa, que desde Palacio Nacional llamaron al embajador de China en México para solicitar, si eran de manera tan amable, de bajar la cuenta de Anabel Hernández. Y ya lo retomó Milenio, ya lo tomó Reforma, que censura y demás. O sea, ¿te imaginas, Jesús, que nosotros aplicáramos esa, ¿no? Un día que lo han hecho, que han quitado transmisiones, pero no es como que digamos, Calderón estuvo detrás, o sea, no, hay veces que hay temas sensibles que no le gusta a YouTube que se hable, que pues lo tenemos que medio disfrazar, ¿no? Porque si no, luego sí lo detectan los algoritmos, pero es lo que hay, y tampoco podemos decir censura a los cuatro vientos, Jesús Escobar. Fíjate que en el caso incluso de TikTok, es una plataforma que tocar temas de narcotráfico es muy difícil, muy complicado. A la audiencia le gusta mucho, la audiencia le gustan mucho esos temas. Los principales videos, perdón por el comercial que tiene su servidor, con más vistas son los relacionados al crimen organizado. Hace unos días a mí me bajaron uno del Mayo Zambada. Y te los bajan cuando pues, la plataforma, como cualquier otra plataforma, considera por una u otra razón que infringiste sus normas de comunidad, ¿no? O bien cuando te están reclamando constantemente, ¿no? Algunas personas o están reportándolo como tal. Entonces, ese tema es un tema muy sensible para TikTok, muy, pero muy sensible, en donde efectivamente tienes que disfrazarlo, ya sea hasta incluso poniéndote cierto movimiento en la boca en la mano en la boca para que no detecte las palabras y cambiando las letras de los temas. Aquí estamos ante un hecho, y lo digo en general, querido Manny, porque tú sabes que no me gusta personalizar en muchos sentidos, pero estamos ante un escenario en donde se trata de responsabilizar muchas veces a la autoridad sin que ésta tenga realmente ningún peso. Y lo vimos en general, lo hemos visto con varios casos en este sexenio. Estoy haciendo un poco de memoria, en donde, por ejemplo, el caso de Azucena Oresti, cuando sale de Milenio, precisamente, se acusa a Milenio de haber cedido ante el gobierno federal y se le acusa sin prueba alguna en una serie de rumores que se lanzan, pero la intención era pintar al gobierno de López Obrador como autoritario. Se le dio en el caso de Ciro Gómez Leiva, también en algún momento, se le dio con Carlos Loret de Mola, ¿no? Es decir, cualquier circunstancia de este tipo se aprovecha para tratar de mantener ese discurso de autoritarismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de perseguidor de Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos hace unos días con el caso también que quiso debatir Penilei Ramírez en su columna de Reforma, en donde ella hablaba de que el gobierno estaba persiguiendo a la gente de Latinus, en el caso de Loret Broso y la esposa de Loret, ¿no? Porque estaban siendo supuestamente investigados. Ya con varios expertos lo explicaron bien por qué aparecen como investigados, pero se les dio el tono de que por su trabajo estaban siendo perseguidos. La realidad es que, y aquí hablo a título completamente personal, la realidad es que en el tema de TikTok, uno tiene que ser muy cuidadoso con los temas que aborda, sobre todo si son de esa índole. ¿Por qué? Porque se acostumbra a censurarte. Y si no censurarte, por lo menos sí, ¿no? Bajarte el video. Si tú reiteras, si tú continúas sin ningún tipo de cuidado, entonces sí te tumba la cuenta. Si te la si te la suspende. No, entonces ese es un comportamiento normal de TikTok. No es un asunto que provenga de ninguna autoridad o que ejerza alguna presión la autoridad. ¿Por qué? Porque no es así. O sea, no funciona así la propia plataforma. No, y en ese sentido me voy al tema general. A mí me parece que, te lo digo de forma personal, a mí me tocó ver actos de autoritarismo serios. A mí me tocó ver y escuchar órdenes de autoridades diciéndote esa nota no va, diciéndote ese conductor sale del aire, diciéndote ese personaje no aparece, diciéndote esa información no va a trascender. Y no pasaba por las plataformas en esa época, pasaba porque hablaba directamente el secretario de Gobernación o la gente de comunicación social y ordenaba en las redacciones que te quedaras callado. Entonces, muchos de los que se quejan ahorita, que lo hemos visto, bueno, Diego Broso gritó a los cuatro vientos que vimos en una dictadura,
saben muy bien cómo fueron las cosas y saben cómo se opera en ese sentido. Y no pasa por la suspensión de la cuenta de nadie. Pasa por el hecho de que a final de cuentas había intereses por parte de los gobiernos que de una u otra manera querían impedir que se supiera. Y después lo más grave, pasó por el lado se me fue ahorita la palabra, de los patrocinadores, porque después pasamos de una época en donde estaba el gobierno censurando y también estaban los patrocinadores. Los patrocinadores también hablaban y decían, oye, tal persona habló mal de mí, tal persona cuestionó mi marca, tal persona me criticó. Y a partir de ahí, el jefe, abajo, o tal información no pasa, o tal comentario, o tal reportero ya no aparece unos días, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que se ha exagerado tanto en este sexenio ese punto, que se le ha banalizado en una nación en donde sí hay periodistas perseguidos, en donde sí hay periodistas asesinados por su trabajo, en donde sí hay periodistas levantados, en donde sí hay familias que se han destruido porque ya no llegó el redactor o redactora que se atrevió a hablar del narcotráfico, o a cuestionar el narcopoder, o a cuestionar la narcopolítica, o que se atrevió a luchar en contra de una mina o en contra de una empresa. Y yo creo que es ahí donde tendríamos que ser más respetuosos, ¿no? En ese sentido. Y creo que muchos de estos personajes de la derecha no lo son y banalizan sinceramente los verdaderos crímenes en contra de los periodistas, ¿no? Me parece que eso es lo más grave que yo saco de toda esta diatriba que ha acompañado este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que estos personajes que saben bien lo que es censura, porque lo saben bien, se atrevan a hablar de una censura en su contra, cuando vivimos en un país con periodistas que ellos saben que sí han sido censurados. Entonces, a mí me parece que eso es lo que a mí sí me parece que es inaceptable, venga de quien venga. Gracias, Jesús. México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer periodismo y este tipo de acciones, Carlos, no hace que la sociedad necesariamente empatice con los periodistas que sí necesitan ese abrazo del público. Muchos de ellos, sobre todo los periodistas municipales, los periodistas que se encargan de encubrir la nota local, sobre todo ellos, los periodistas que cubren la nota roja, normalmente son los que también suelen tener este tipo de agravios en su contra. Hace poco, desgraciadamente, fue asesinado uno en Salvatierra, Guanajuato, también por cubrir nota roja. Y es, entre otras cosas, Carlos, una especie de historia de Juan y el Lobo. O sea, si estamos todo el tiempo los más vistos, los periodistas más vistos o de renombre, como Anabel, o quien sea, ya se decía Broso, Loret y demás, estamos con la historia de censura, 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 persecución, persecución y persecución. Cuando sí pase un caso con cualquiera, no se le va a dar la importancia por parte de la sociedad, posiblemente del gremio sí, pero de la sociedad, al haber estado sometida y expuesta una y otra vez en situaciones de falsa alarma o de simulación, híjole, ahí sí se va a lamentar. Es una, es una situación de mucho cinismo. Como ya lo decía Jesús, todos estos personajes que aseguran que hay censura, que aseguran que hay agresiones en contra del propio gremio, precisamente fueron los que siempre gozaron porque solamente se dedicaban a leer guiones, a que les dijeran lo que tenían que decir a través de los chícharos, etcétera, etcétera. El teleprompter. Antes del teleprompter pues eran guiones, hojas de máquina. Leía uno lo que se tenía que presentar, pero había verdadera censura para los críticos. Y los críticos, principalmente municipios, estados, pues éramos, y obviamente a nivel federal, pues éramos siempre y seguimos siendo siempre los más visibles por criticar, por denunciar. Inclusive, desde la Carlos Septién vino un personaje a dar un diplomado a Zacatecas, que lo tomamos varios, entre ellos yo, y sobre temas de guionismo, radio, televisión, etcétera, etcétera, producción y guionismo en radio y televisión. Y cuando me pasan a hacer la prueba para radio, para televisión,
Pues resulta que pues, yo con mi línea editorial, que nunca le he dejado en ningún lado, por eso me han corrido de todos lados, ¿verdad? Pues resulta que a gritos estaba enfurecido este sujeto de la Carlos Septién y me dijo claramente que el criticar y denunciar no era periodismo, que al clero, al poder político y al poder económico, al ejército, nunca se le tocaba y que todo tenía que ser única y exclusivamente basados en lo que saliera como información oficial. Siempre dije que anteriormente en el régimen conservador, todo lo que salía de información oficial, y si nos dedicábamos a ello, era repetir las mentiras oficiales. En la actualidad es diferente. A nosotros, a los que sí se nos censuró, pues ahora decimos, ¿de qué están hablando los medios corporativos? ¿Por qué hablan de censura Loret de Mola, pero está en medios impresos, en medios electrónicos, radio, televisión, televisión por cable, y también está en lo que son los medios digitales, y tiene muchos espacios? Habla de censura Anabel Hernández. Anabel Hernández está en la Deutsche Welle, Anabel Hernández ya está también en Infobae, un medio conservador argentino. Anabel Hernández está en todos lados, y ella sigue diciendo lo que quiere y sigue haciendo lo que quiere, igual que en el grupo Fórmula, que en el grupo Milenio, igual que en el grupo Imagen, Televisa, TV Azteca. Hablan mucho de censura, pero ¿dónde está la censura si siguen diciendo puras mentiras, siguen atacando, difamando, calumniando al gobierno federal, a los cercanos familiares del presidente de la República, Claudia Sheinbaum, de manera misógina, como la ha tratado Jalife, como la ha tratado el propio Larraqui, Ferriz de Con, Ferriz Híjar, etcétera, etcétera, etcétera? Y ellos siguen diciendo y texteando y haciendo lo que quieran. Y es muy lamentable que a los compañeros que lamentablemente pues han perdido la vida por asuntos de su trabajo, que se hable cualquier situación de cosas, porque de alguna manera la opinión pública, efectivamente, mi querido Manuel, está normalizando esta situación que no debería de normalizarse, porque las estadísticas nos dicen que quienes más atacan al gremio periodístico, y vaya que puedo contarles horas y horas de experiencia, son los políticos, son la clase empresarial. Hubo un momento en Zacatecas, por dar un ejemplo, en el que fui a conseguir anunciantes para mis programas en Radio MFM, y me dijeron lo que ya acaba de decir Jesús. Los empresarios me dijeron, no podemos contratar contigo porque tú atacas al gobernador, a la gobernadora. Le digo, pero yo no los ataco. Yo estoy denunciando, criticando y además presento pruebas, evidencias, y llevo a gente del gabinete que ellos no quieran ir. Bueno, pues yo siempre los invito y hasta lo digo públicamente. Pero es esa situación donde se viene formando el cerco. Ya no solamente en aquel tiempo era por los políticos, por los partidos, por los presidentes en la República, gobernadores, sino que también se unen la clase empresarial, donde también van cerrando y no quieren contratar publicidad, que es de lo que viven, que viven los medios de la publicidad y de los comerciales, de los promocionales también. Y en todo esto, pues es muy lamentable, es muy triste que este tipo de personajes que nunca fueron censurados porque nunca criticaban, y que ahora que se dicen críticos del poder, pues lo están haciendo solamente con López Obrador. Pero la crítica debe de ser fundamentada, la crítica debe de presentarse las evidencias, y no lo hacen así. Y aun y cuando siguen mintiendo y mintiendo y mintiendo, pues nadie les dice absolutamente nada. Ya sabemos el caso de Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva fue porque presentó las imágenes de un narcotraficante, dio el nombre, los apellidos, el apodo, de dónde era, y este personaje hoy Estados Unidos manda a matar a Ciro Gómez Leiva y ya está detenido. Está a punto de que lo extraditen, estaba en Estados Unidos, a punto que lo extraditen a México, y de ello nada dice Ciro Gómez Leiva. En su momento le dio las gracias a Omar García Harfuch, a Claudia Sheinbaum, pero ya se le olvidó todo eso a Ciro Gómez Leiva, porque siguen con la misma narrativa de pretender hacer creer que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es cuando más
se han asesinado periodistas y no es cierto. No es cierto porque hay que recordar, con esto voy cerrando, que en el periodo neoliberal todas las cifras se ocultaban y cuando ya no les quedaba de otra que tenían que dar información, las cifras se minimizaban. Doy ejemplos. En el gobierno de Calderón, cuando lanzó su disque guerra en contra del narcotráfico, todos los muertos, los desaparecidos, tienen candado en el INAI, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. No lo vamos a saber hasta por allá del 2070 que empiece a quitarse todos esos candados. De lo que hizo Fox tampoco lo podemos saber. De lo que se hizo con Peña Nieto, mucho menos, porque se dejaron candados a mucho más allá. Así es que es una irresponsabilidad lo que están haciendo los corporativos. Pero termino. Es por esta situación de no saber qué hacer. Cuando la cosa es muy fácil. Deben de reconciliarse con las audiencias. Deben hablarles con verdad. Bueno, Carlos Alarraqui desmiente a Pedro Ferriz en asuntos de que ya no hay inversiones en México. Le llegó un momento de claridad de decir, pues es que no podemos ir tan allá porque pues entonces sí, esto ya es el acabose, pero de todos modos van a seguir ellos porque es el modus operandi. Tristemente para ellos, ya nadie les cree, se desplomó la audiencia en TV Azteca, se desplomó la audiencia en Televisa, tienen 30-35% de aceptación en la opinión pública en la República Mexicana, se está migrando ya las audiencias a los medios independientes, entonces esto los tiene locos. Bueno, pues que se dediquen a abrir espacios, que nos inviten, que no nos arrebaten la voz, ¿verdad? Que se ponen como locos siempre a gritar y no querer dejar hablar a uno, pero nosotros que se permita presentarles, o que lo hagan ellos, que presenten evidencias, que retomen el profesionalismo, la ética, etcétera, etcétera, y posiblemente dentro de muchas décadas a lo mejor puedan recuperar algo de la credibilidad que desde hace muchos años no tienen, Manuel. Ya merito, ya les falta poco. Yo creo que se van a recuperar ahorita que tomen el INE este próximo domingo allá en la Ciudad de México. Jesús Escobar, Carlos Aguirre, yo les agradezco mucho. Les pido dos cosas. Primero, que cierren con un tema de su preferencia en unos 2 minutitos y con sus redes sociales. Inicio con usted, maestro Escobar. Gracias, querido Manny. Pues mira, yo solamente te diría en este tema que me parece que también es importante en muchos sentidos, de lo que está pasando en Chiapas. Realmente lo que está pasando en Chiapas es un tema que tiene que ocuparnos en muchos aspectos, con el desplazamiento interno, con estas caravanas que están intimidando a la población, porque no le están pasando nada bien los chiapanecos. Están siendo víctimas de una estrategia securitaria dictada desde hace muchos años y en donde los cárteles de la droga están jugando un papel fundamental para despojar de recursos naturales principalmente y para poder instalar tarde que temprano ahí intereses transnacionales. La sociedad chiapaneca está atrapada en dos fuegos, entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pero lo que realmente representan cada uno de ellos con sus intereses económicos, militares y políticos nacionales e internacionales, y que parece que Chiapas puede estar así, sin tomarse en cuenta que tarde o temprano puede reventar esta situación y ser aún más, pero aún más dramática. Y en medio, pues vemos efectivamente a una sociedad que no sabe ni siquiera para dónde hacerse o para dónde moverse, porque en muchas regiones literal están cooptados ya por ambas organizaciones criminales y sus grupos narcoparamilitares, dirían algunos expertos. Yo terminaría con ese tema precisamente de Chiapas, que me parece que es algo urgente de atender y es uno de, sí, hay que mencionarlo, de los grandes fracasos de la 4T con Rutilio Escandón, quien no ha sido un gobernador y no ha estado a la altura. Veremos qué pasa con Eduardo Ramírez, veremos qué tipo de apoyo le brinda Claudia Sheinbaum a este personaje, pero urge sinceramente escuchar lo que está pasando en el estado de Chiapas nuevamente. Y en cuanto a las redes sociales, pues ahí nos encuentran en nuestro canal de YouTube. No creas que se me ha olvidado mi promesa, querido Manny, te lo voy a enviar. Y por supuesto, y también estamos en nuestro canal de TikTok, en YouTube con nuestro nombre, Jesús Escobar Tobar, TikTok exactamente igual, en donde efectivamente, como dice el señor Pedrero, no bailamos, no contamos chistes, pero sí contamos historias sumamente divertidas y desarrollamos el humor negro, sobre todo como eso de que Sandra Cuevas quiere un partido político. Ese es un tema de verdad muy divertido. Vean nomás, o sea, ¿cómo negarte a darle el voto a una organización política que se llama Por la Familia? No, güey.
No, bueno, cada quien, cada quien. Yo sé que usted ya está afiliado, Jesús. No, fíjate que me llegó la promoción. No, yo fíjate que subí un comentario hace poco en el canal de YouTube, el negocio de los partidos, hermanos. O sea, qué bárbaros. O sea, qué bárbaros. Guadalupe Acosta Naranjo, Xóchitl Gálvez, Claudio X González, Felipe Calderón, Margarita Zavala. Quieren seguir literal, pues viviendo el presupuesto y haciendo los negocios que la política les da. Ojalá de verdad que en el plan C se agregue o se discuta más a fondo esto, de empezar a prohibir, ¿no?, ciertas cuestiones para dejar de hacer de la política un negocio, porque hoy por hoy es un negociazo para este tipo de grupos que se atreven incluso a decir, pues yo sí quiero y denme chance, con que me den un 2%, 3%, ya hice mi agosto, ¿no? Pero solamente prostituyen y mercantilizan lo que tendría que ser un fin muy noble, que es el servicio público, ¿no? Pues, y con los patrocinadores que tiene, la señora Cuevas, Sí, pues sí. dicen por ahí, está buscando formar un partido cuando lo que debería de buscar es ayuda, Carlos Aguirre Romo. Bueno, pues cada quien, maestro, te agradezco también y te pido lo mismo en 2 minutitos, un tema de tu agrado, de tu predilección y tus redes sociales, maestro. Gracias como siempre también. Gracias. Bueno, que hay que estar muy pendientes por este golpe blando que sigue operando el Poder Judicial, porque es muy raro que Norma Piña hace poco, de la nada, le dio un donativo por más de 10.200.000 pesos al sindicato del Poder Judicial, y ayer en entrevista que le hiciste a Ale Salazar, menciona que ella mínimo detectó 3 camiones donde se andan movilizando estos porros que andan reventando los foros para la reforma al Poder Judicial, agrediendo gente, y llama mucho la atención que ahí estuvo presente un personaje que es el líder sindical, es el representante sindical en Zacatecas, y andaba ya, mismo personaje que agredió a Fernández Noroña, ya afuera de ese recinto en Saltillo, o que convocaba que insultaran. La agresión fue no física, afortunadamente, pero que insultaran y que agredieran con los insultos a Fernández Noroña. ¿Quién les paga? Andan muy uniformaditos, andan por los estados de la República, es algo muy, muy orquestado. Y también, mi querido Manuel, reiterar mi solidaridad, ahora no solamente por los embates de Ricardo Salinas Pliego, sino que ahora el amasijo PRIANREDE, pues también ya te dieron chamba como senador de la República, ya te tienen denunciado, etcétera, etcétera. Entonces, reiterar mi solidaridad contigo, querido Manuel, y invitar a tu auditorio que nos acompañen en nuestro canal, se llama Carlos Aguirre Informa, nos encuentra en Facebook, Twitter y YouTube a las 8 de la mañana de lunes a viernes en un informativo, de lunes a jueves a las 9 de la noche en Diálogos, toda hora del centro en la República Mexicana. Y bueno, pues enviarles un fuerte abrazo, querido Manuel, querido Jesús, y un placer, como siempre, estar con ustedes. Te agradezco mucho las palabras, Carlos. Muchas gracias, mucho cariño a usted, maestro, a los dos, Jesús Escobar, Carlos Aguirre Romo. Abrazo choncho y si todo bien, si todo sale bien, nos estaremos viendo el próximo miércoles, camaradas, en compañía de Matroshkas. Un abrazo. Perfecto, camaradas. Hasta luego. Hasta luego.